están en la misma capa, sino los mismos electrones de valencia, tienen propiedades químicas, estamos de acuerdo, las mismas. Las químicas son las mismas. ¿Y cuántas columnas hay o verticales hay en la tabla? Hay 18. ¿Ya? Ahora, no te olvides que para determinar el periodo de un elemento es igual al número de niveles que tiene su configuración. ¿Sabes cuáles son los niveles, no? Los niveles son los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, si tengo esta configuración, yo tengo esta configuración, 1S2, 2S2. ¿Cuántos niveles hay? 2 niveles, por el 2 es en el que termina. Entonces el elemento está en el periodo número 2. Si te digo esta configuración, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, entonces está en el tercer periodo porque tiene 3 niveles, porque termina en 3S2. Si terminaría en 4S2, cuarto periodo, porque tiene 4 niveles, por lo que termina en 4S2. ¿Sí? Entonces no te vayas a olvidar. Y no te olvides que el grupo depende de la capa de valencia. Cuando tienen la misma capa de valencia, están en el mismo grupo. Y para que estén en la misma familia o en la misma columna, tienen que tener los mismos electrones de valencia. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente entonces. Acá está nuestra tabla periódica, como te estaba diciendo, ¿no? Las horizontales, ¿no? Estas horizontales de acá, permíteme insertar una flechita, ven, mira. Estas horizontales de acá, para nosotros se les llama periodo, ¿no? Esta de acá. Permíteme borrar esto y agregar otra cosa más. ¿Ya? A ver. Esto de acá es el periodo, ¿no? Los 3 primeros son periodos cortos. Los 2 siguientes se llaman medianos porque tienen 18 elementos cada uno. Y estos de acá se llaman largos o extralargos porque tienen la mayor cantidad de elementos. ¿Sí? 32. ¿Sí, muchachos? Estas columnas que vamos a señalar acá ahorita en un momento, estas columnas son las que nosotros le llamamos grupos. Como verás, es desde la 1 hasta la número 18. ¿Ya, chicos? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hablar cómo se ubica un elemento en la tabla periódica, muchachos. Vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿Cómo ubicamos un elemento en la tabla periódica? A ver, vamos a ver. Primero, ¿cómo determinamos el periodo? El periodo se representa por números enteros o también llamados arábicos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Y ya vimos adelantándonos de algo, ¿no? Que tiene mucho que ver las capas, ¿no? Las capas electrónicas o también llamados los niveles de energía que tiene su configuración. Por lo tanto, acá dice en este cuadrito, entonces, el periodo es igual al número de niveles que tiene la configuración. Mira, y acá tenemos los ejemplos. Fósforo 15. Tú configuras el Z. Siempre configura el Z. Para ser más precisos, que la cantidad de electrones que tú configures tiene que ser igual al número atómico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que la cantidad de electrones que tú configures tiene que ser igual al número atómico. ¿Sí? Permíteme corregir esto de acá. Permíteme corregir porque tú sabes muy bien que ahí no está el mismo número atómico, como te explicarás. No tiene el mismo número atómico, sino mucho aquí. ¿No? Vamos a agregar acá. Vamos a poner acá 3S2 y 3P3, porque tiene que tener 15, no te olvides, ¿ya? Acá vamos a colocarlo como superíndice para corregir, ¿ya? Acá también vamos a colocar como superíndice para corregir, ¿ya? Muy bien, ya está. Y vamos a colocarlo acá, ¿sí? Vamos a aumentarle de fuente, ahí está, y vamos a ponerle en blanco, ¿no? Fondo blanco, para que ya está, ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿Ves? Ahora sí hay 15. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos 15. Por eso dije configura igual al Z, que la cantidad de electrones sea 15. No te olvides que el neón es 10. No te olvides que este neón de acá es 10. 10 más 5 nos da 15. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira, ¿cuántos niveles tiene? 3 niveles. Por lo tanto, está en el tercer periodo. ¿Ves? El número de niveles que tiene es igual. Profesor, ustedes dirán ahí, profesor, también puede ser igual
Al mayor nivel de energía, por supuesto, también puede ser igual al mayor nivel de energía. Acá, profe, a ver, acá, 25 ya. Acá está 25. ¿Observa? Ahí está 25, ¿no? Entonces, ¿tiene tres niveles? No, no tiene tres niveles. Mira, no necesariamente el nivel tiene que estar al final de la configuración, no necesariamente. Tú buscas el mayor coeficiente. Mira, acá hay un ejemplo. Él es el mayor coeficiente. El mayor coeficiente es 4, entonces tiene 4 niveles de su configuración. Siempre configura el Z, 25, entonces está en el cuarto periodo. ¿Se entiende hasta acá? Vamos a ver la siguiente. Por bloques. ¿Cómo determino el grupo de un elemento? Por sus bloques, por su subnivel. Por ejemplo, mira, cuando un elemento termina en S, su configuración, me refiero, termina en S, es del bloque A, es del grupo A. O cuando termina en P, también es del grupo A. Cuando termina en D, es del grupo B, o transición. Y cuando termina en F, transición interna. A ver, vamos a ver un ejemplo. Mira, a ver, 16. Tú configuras 16. A ver. 16, ¿cómo sería? Ah, Z igual a 16, neón 10, 3S2, ya vamos, 12, ¿no? 3P4, 16. ¿En qué subnivel termina? La letra en minúscula se llama subnivel. No te olvides, las letras en minúscula de una configuración se llaman subnivel. Termina en P. Cada vez que termina en P es un elemento del grupo A, también llamado representativo. Siguiente, profesor, y si no terminara en 3P4, si terminara en 3S2 nada más. 3S, mira, acá, lo ubicarías acá, y también es representativo. Si termina en S o termina en P, es representativo, es del grupo A. Te repito de nuevo, si termina en S o termina en P, es representativo, es del grupo A, por favor, no te vayas a olvidar, ¿ya? Y mira, 26, a ver, argón 18, este es argón 18, no te olvides, 18 más 2, 20, 20 más 6, 26, pero miren qué bloque termina, el bloque D, cuando termina en D, es del grupo B, elemento de transición, ¿ya muchachos? Cuando termina en D, es del bloque B, elemento de transición, ¿ves? Así de sencillo, ¿verdad? Te repito de nuevo, se acaba en S, del grupo A, muy bien, se acaba en B, del grupo A, muy bien, se acaba en D, del grupo B, elemento de transición. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces, como verás, hemos visto los grupos y los elementos representativos. Mira, y no solamente se le llama representativos, también le podemos llamar elementos principales. Elementos principales. Si no les dice representativos principales, son llamados los del grupo A. ¿Y en qué bloque están? En el S y en el P. O terminan en S o terminan en P. ¿Qué tiene que terminar en S o en P? ¿Se acuerdan? Empieza con C, con su configuración electrónica. Oye, ¿qué vas a configurar? Una cantidad de electrones que sea igual al Z. ¿Ya? Te repito de nuevo. ¿Qué vas a configurar? Una cantidad de electrones que sea igual a su Z. Profe, ¿y si tiene carga? Si es un catión o un anión, tú configura el valor del Z. Cuando tú quieres ubicar un ion en la tabla, tienes que tener el Z del ion, no sus electrones. El Z, el valor del Z se lo configura. ¿Ya? Muy bien, profesor. A ver, entonces yo ya tengo un elemento que acaba en S y en P. Ahí está, profesor. Yo tengo un elemento que acabó en S y en P. Perfecto, y acabó en S y en P. ¿Y cómo hallo la familia? ¿Cómo, perdón, hallo no? ¿Cómo se determina la familia en que está ese elemento? Profe, ¿cómo se determina? Muy buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que los elementos del grupo A tienen 8 familias, ¿sí o no? Sí, profesor. Claro, tienen 8 familias. Ok. Y cada familia se representa por un número romano, 1A, 2A, 3A, 4A, 5 hasta el 8A. Cada columna es una familia. Pero ¿sabes qué? Para poder determinar la familia exacta, ahí hay que hallar ya sus electrones de valencia, que son los electrones en su última capa. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver. Magnesio 2. Ya sabes, configura el Z, nada. 2 se configura. Neón 10, 3S2 para 2. Muy bien. Periodo. Periodo ya sabemos que tiene 3 niveles, este es el tercer periodo, ¿no? Y los electrones de valencia en esta capa, que es la última, hay 2, mira, arribita dice, hay 2, ¿eh? Arribita dice que hay 2, este dice, mira, este de acá, este de acá, ese 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces, solamente como en este nivel, mira, observa, lo pongo de nuevo, ¿no?
como en este nivel, el nivel es el nivel de mayor energía, en este nivel solo hay 2 electrones, ¿sí, muchachos? Por lo tanto, ahí hay 2 electrones de valencia nada más. Entonces está en el grupo 2A. ¿Por qué A? Porque está en el bloque S. Todo lo que termine en S o en P del bloque A, nada más. Y esa familia se llama metal alcalino. A ver, intentemos 34. Argón 18, 4C2 para 20, 3D10 para 30, 4P4 para 34. Ya, señálame la capa de valencia. Ya, tranquilos, señala la capa de valencia. Es el 4S y el 4P. ¿Por qué la capa de valencia es el 4S y el 4P? ¿Por qué esta capa de valencia es el 4? Porque es el mayor nivel. El mayor nivel, muchachos. El mayor nivel es la capa de valencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, profesor. Y en esa capa, ¿cuántos electrones hay? A ver, Luce. La capa es el mayor nivel. Eso, la capa, el nivel de valencia es el mayor nivel. Claro que sí, muchachos. Y mira, ¿cuánto hay en total? 6. ¿Ves? 6. Entonces, en el 6A se llama anfígeno. ¿Se entendió? Muy bien, vamos a ver. Profesor, ¿y cómo determinamos la familia del grupo B? ¿Cómo lo determinamos? Muy buena pregunta también. La familia del bloque B acaba en D. Los del bloque B, los metales de transición, están en el bloque D. ¿Se acuerdan o no? Los que terminan en D son elementos de transición del grupo B. ¿Cómo hallo el número de ese grupo? ¿Cómo determino el número de ese grupo? Muchachos, el número de ese grupo es sumando los electrones que están en S y en D. Profe, ¿no debería sumar los del D nada más? Porque usted dice que terminen en D. Sí, muchachos, lo que pasa es que la teoría química nos dice que cuando un elemento está en el grupo B, los electrones que pueden formar el enlace, llamados electrones de valencia, están tanto en S como en D, en S como en D. La suma de los dos son los electrones de valencia. Y por esa razón, tienes que sumar el del S y el D. Mira, a ver. Titanio 22, recuerda que vas a configurar el Z. Titanio 22, argón 18 para 20, 4S2, argón 18, 4S2 para 20, 3D2 para 22. Mira, acaba en D, está acabando en D. Suma estos dos, 4B, así de simple. Acá, profesor, a ver, 41, criptón 36, 5S2 para 38, 4D3 para 41. Suma los electrones del S y el D. ¿Cuánto suman? 5. 5, así de esa manera. Profesor, ¿habrá alguna observación? Sí, muchachos, acá sí hay una observación. ¿Ya? Vamos a insertar ¿ya? Acá. ¿Ya? Y vamos a poner así. Los electrones del subnivel, vamos a poner así, subnivel S, vamos a poner acá, S y D, no, S y D, porque terminan en D, ¿sí o no, muchachos? Vamos a poner en minúscula. S, D, I, S. ¿Ya? Suma, ahí está, suma. Ahí está, mira. Si suman, dice bien claro. Si los electrones del S y D suman, mira. Vamos a sumar, a ver. Si suman 8, 9 o 10, entonces eso es igual al grupo 8B. ¿Sí? Si suman 11, ese grupo se llama 1B. ¿Ya? 1B. Si suman 12, ese grupo se llama 2B. ¿Ya? Se va a llamar 2B. ¿Hacemos un ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? ¿Qué te parece? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver. Ejemplo. Vamos a insertar acá una ecuación. Vamos a insertar una ecuación, ¿te parece? A ver, ¿qué ecuación? Acá está. Y vamos a ubicar este elemento, ¿ya? Vamos a ponerle un diseño. Ahí está. A ver, esperemos un momento. Ahí está. Vamos a poner zinc 30, ¿te parece? Zinc 30. Ya está. Perdón, ahí no. Insertar ecuación. Vamos a poner acá.
35. Ahí está. ¿No? Igual. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá un gas noble. ¿Qué gas noble vamos a poner? Vamos a poner argón 18, por supuesto. Argón 18. ¿Te parece? Ahí está. Argón 18. Y después del argón 18 vamos a poner 4S2. Después del 4S2 vamos a copiar, entonces, control B, vamos a poner 3 de 10. 3 de 10. Ahí está. Pues vamos a poner, ya no, pues ya hay 30, ¿no? Ahora fíjate, ¿ya hay 30 o no? Sí, profesor, ahí ya hay 30. Si el argón vale 18, ya hay 30. Muy bien, muchachos. Si ya hay 30, ¿no? Yo te pregunto, ¿me puedes decir el periodo? El periodo, profe, es el cuarto periodo. Es el cuarto periodo, porque el nivel 4. El grupo, muchachos, profe, el grupo acaba en D. Si acaba en D es el grupo B. Pero ¿cuánto suma estos dos? Mira, lo voy a poner con rojito, ¿ya? Lo voy a poner con rojito. Este está rojo, este también está rojo. Mira, está rojo, suma, ¿ves? Suma, está con rojo, ¿no? Suma. A ver, rojo, este también está en rojo. ¿Cuánto suma, por favor, si está en rojo? Suma 12, ¿no? Y cuando la suma sale 12, ¿cómo le llamamos? 12. ¿Ya está? ¿Ves, muchachos? Así de esa manera. ¿Ya? Cuando sale 12, 2B. Cuando sale 11, 1B. Cuando la suma de números sale 8, 9, 10, 8B. Te pregunta también, profesor, ¿y por qué cuando sale la suma 8, 9, 10 sale 8B? Lo que pasa es que en nuestra tabla, muchachos, hay 3 columnas juntitas que se les llama 8B. Sí, 3 columnas juntitas, que la 8, la 9 y la 10. Por eso la suma tiene que ser 8, 9 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Ah? Los elementos de transición interna. Los elementos de transición interna siempre van a estar en el grupo 3B, muchachos. Siempre en el grupo 3B. Siempre. O también le llamamos bloque F. ¿Sí? Y obviamente se dividen en dos series. No se llaman familias, se les llama series. Ten mucho cuidado. No son familias, son series. También le decimos tierras raras, también le decimos, ¿no? La primera serie está en el periodo número 6 y se llama serie de los lantánidos, ¿no? Desde el lantánido 57 hasta el lutricio 71. La segunda serie de los actínidos está en el séptimo periodo. Empieza con el actinio 89 y el divorcio, obviamente, 103. ¿Estamos de acuerdo? Ellos terminan en F, obviamente, su configuración. Pero el grupo siempre es el mismo, ¿eh? O sea, el grupo siempre va a terminar en el 3B. ¿Siempre va a ser el grupo 3B, profesor? Sí, muchachos, siempre va a ser 3B. ¿Ya? Siempre. Sigamos. Ahora hablemos de los tipos de elementos, ¿no? Los tipos de elementos, muchachos, según sus propiedades, pueden ser metales, no metales, metales y no metales. Así se los clasifica, como metales y no metales más, ¿no? Obviamente, de ahí están los gases o los metales pesados. Es muy importante que sepas las propiedades físicas de un metal y las químicas también. Vamos a ver. Primeramente que los metales son casi el 80% de los elementos en nuestra tabla. Son muy buenos conductores del calor y de la electricidad. Es más, el que es un buen conductor de la electricidad es la plata, más que el cobre. Solo que el cobre es más abundante, es más económico obtenerlo, ¿no? Y procesarlo para obtener cables conductores. En tercer lugar, el oro. Son muy dúctiles y maleables. El oro es el más dúctil y maleable. Tienen altos puntos de fusión, 1500, 1900, hasta 3000 grados Celsius. Presentan un brillo característico, generalmente es plateado, excepto del cobre que es rojo y del oro que es amarillo, pero la mayoría de los demás metales son plateados. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que se encuentra en estado líquido. Químicamente se reducen. No, químicamente son reductores. ¿Reductores qué significa? Como a ellos les gusta oxidarse, adquieren la capacidad de reducir a la otra sustancia. Como a ellos les gusta oxidarse,
adquieren la capacidad de reducir a la otra sustancia. Por eso se le llama reductor, aquel que adquiere la capacidad de reducir a la otra sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pierden electrones con facilidad. Adquieren cargas positivas, forman cationes, tienen 1, 2 o 3 valencias y así sucesivamente, muchachos. ¿Ok? Los no metales. Los no metales jóvenes son malos conductores del calor y la electricidad, excepto el grafito, que son la alotropía del carbono. Tienen puntos de fusión más bajos que los metales. Son buenos aislantes térmicos, o sea, no son buenos conductores de la electricidad. Son buenos oxidantes, no significa que se oxidan, sino que adquieren la capacidad de oxidar a las otras sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les gusta ganar electrones, fácilmente ganan electrones. Los no metales pueden estar en los tres estados. Pueden encontrarse no metales en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Ahora, profesor, hay otro grupo que tiene propiedades intermedias de un metal y un no metal. Este grupo que tiene propiedades intermedias de un metal y un no metal, le decimos semimetales o metaloides. La teoría dice que físicamente se comportan como un metal, pero químicamente se comportan como un no metal. Así que si tú ves un elemento metaloide y te pregunta quién hace, va a ser covalente, porque los no metales forman covalente. Si te dice conduce la corriente eléctrica, sí conduce, porque tiene la propiedad de los metales. ¿Sí? Muy bien, entonces, como dice acá, ¿no? Los semimetales o metaloides tienen propiedades físicas intermedias de los metales y no metales, especialmente la conductividad eléctrica y la temperatura media ambiente. La conductividad, a medida que baja, dice, la conductividad es baja conforme aumenta la temperatura en un metal. ¿Estamos de acuerdo? O en un metaloide, ¿no? Dice, baja conforme aumenta la temperatura. Bueno, para explicarte mejor, lo que trato de decirte acá es lo siguiente. En un metal, la conductividad aumenta a medida que baja la temperatura, pero en un semimetal, la conductividad aumenta a medida que aumenta la temperatura. Eso quiere decir, muchachos, la conductividad aumenta a medida que aumenta la temperatura. Jóvenes, esto quiere decir que los semimetales son buenos para fabricar transistores. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón. Son buenos. ¿Ya? Entonces acá ya hablamos de los tres tipos de elementos: metales, semimetales, no metales. Metales, buenos conductores del calor y electricidad, tienen brillo, maleabilidad, tienen altos puntos de fusión y ebullición, son buenos reductores, se oxidan fácilmente, pierden electrones con facilidad. No metales, son buenos oxidantes, es decir, que les gusta ganar electrones con facilidad, y están en los tres estados, tienen bajo punto de fusión que los metales, ¿no? Son malos conductores, excepto el grafito, ¿no? Y los metaloides tienen propiedades intermedias de un metal y un no metal. ¿Quiénes son los metaloides? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. El estado físico de los elementos es muy importante. A condiciones ambientales hay 11 gases. 11 de los elementos, 11 de los 118 son gases. 11 elementos de los 118, muchachos, son gases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quiénes son estos gases? 5 de ellos siempre van a ser diatómicos. Escucha acá, 5 siempre van a ser diatómicos, profesor. Siempre los 5 van a ser diatómicos. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro. Lo vas a encontrar cuando tú hagas una ecuación química donde estos elementos participen como reactantes o se generen como productos. Escríbelo en forma diatómica. Siempre sí, porque es su forma más estable. Si te preguntas por qué, es la forma más estable. Estos gases existen como diatómicos, no como monotómicos. En cambio, los gases que sí existen como monotómicos y que no reaccionan son los gases nobles, ¿no? Líquidos son dos. Uno es metálico, que es el mercurio, y el otro es no metálico, que es el bromo, pero son dos. Y todos los demás son sólidos, ¿ya? Todos los demás. Así que si tú te grabas estos 11 y estos dos, cualquier otro elemento será sólido, no te preocupes. Pero recuerda, a la presión y a la temperatura de 20, o sea, condiciones ambientales, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Muchachos, ahora vamos a ver de las propiedades periódicas, ¿no? ¿Qué son las propiedades periódicas? Muchachos, las propiedades periódicas son obviamente las propiedades que tienen los elementos y que van variando según el orden que tienen, ¿no? Puede ser en orden horizontal o en forma vertical. Eso le llamamos propiedades periódicas. Son propiedades comunes en los elementos que va aumentando, va disminuyendo según
vamos avanzando en un periodo o vamos subiendo o bajando en un grupo. A eso le llamamos propiedades periódicas. Vamos a ver el primero, radio atómico, o lo abrevian con Ra. Chicos, lo primero que tienes que saber es que los valores de radio atómico que se reportan en una tabla no son los valores exactos. Nunca van a ser los valores exactos o precisos. ¿Por qué? Porque si un átomo es como una esfera, y te digo que lo asemejes a una esfera, pero no es una esfera perfecta, porque la nube electrónica, muchachos, de los átomos, la nube no está bien definida. ¿No ves que el modelo atómico es un conjunto de orbitales? Y los orbitales son regiones de probabilidad que no están bien definidas. Entonces, si yo quiero hallar el radio en un solo átomo, no puedo calcularlo en forma exacta. No se puede. ¿Por qué? Porque la nube en su parte externa no está bien definida. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace para esto? Para esto se sugiere utilizar la técnica de Lennard-Jones. Dice, si nosotros unimos dos átomos de un mismo elemento y obtenemos el promedio de las distancias entre sus dos núcleos, entonces esa distancia promedio será semejante al radio del átomo. La distancia promedio, pero es un promedio, no es un valor exacto lo reportado. Por eso acá dice, los radios atómicos reportados se basan en una distancia promedio del núcleo entre las capas externas del átomo. Lennard-Jones dice que aproximadamente es igual a la distancia máxima del máximo acercamiento entre los núcleos de dos átomos idénticos enlazados químicamente. Ahí está. Dice, en los metales como el berilio, el radio atómico se define como la mitad de la longitud entre los centros de los átomos adyacentes. Pero para los elementos que existen como moléculas diatómicas como el yodo, el radio se define como la mitad de la longitud de los centros de los átomos de dicha molécula. De los centros de los átomos de dicha molécula. ¿Ven? Así de esa manera. Siguiente. ¿Cómo varía el radio en la tabla? Acá está. ¿Cómo varía el radio en la tabla? Mira, a lo largo de un periodo, que es la vertical, no se olviden, a lo largo de un periodo, que es la vertical, cuando el elemento está a la derecha del periodo, vertical, perdón, horizontal, por favor, horizontal, periodo es horizontal. Cuando el elemento está a tu derecha de la tabla, mira acá, por acá, por acá. Cuando tu elemento está a la derecha de tu tabla, por acá, ahí están los radios más pequeñitos, los más pequeñitos. Y cuando están a la izquierda, están los radios más grandes, ¿ves? Entonces, aumenta de derecha a izquierda, ¿ves? Ahí está, aumenta de derecha a izquierda en un periodo. Y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. O sea, hacia abajo están los más grandes, arriba están los más pequeñitos. Profesor, ¿eso es una variación que se cumple? Sí. Aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. Para un mismo átomo. Mira, para un mismo átomo. ¿Qué se cumple para un mismo átomo? A ver, por ejemplo, acá tenemos azufre. ¿No? Ponga acá azufre. Acá ponga azufre menos 2 y acá azufre más 2. ¿Sí? Azufre menos más 2, azufre y azufre menos 2. ¿No? Pues vamos a ver, quiero insertar esto para que... ¿Ya? Acá tenemos azufre más 2. ¿Sí? Así que azufre más 2. Y tenemos también otro, vamos a poner otro. Ahí está. Y vamos a poner otro, es azufre nada más. ¿Ya? Ahí. Vamos a poner azufre. Ahí está. Entonces tenemos azufre más 2. El azufre más 2, muchachos, el azufre más 2 siempre va a tener menor, ¿ya? Siempre va a tener menor. Siempre va a tener menor radio que el azufre neutro. Y el azufre neutro siempre va a tener menor radio que el azufre menos 2. ¿Por qué, profesor? Porque un anión gana electrones. Cuando un anión gana electrones, tiene mayor tamaño. Un anión siempre tiene mayor tamaño que un átomo neutro y el átomo neutro tiene mayor tamaño que el que ha perdido. El que pierde se hace más pequeño. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿qué tal si son isoelectrónicos? A ver, ayúdame acá. Vamos a poner 3 elementos isoelectrónicos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner el elemento isoelectrónico del azufre
menos 2. Vamos a poner el menos 2. Su número atómico es 16. ¿Ya? Acá vamos a poner argón 18. Argón 18. Y acá vamos a poner vamos a poner acá. Acá vamos a poner potasio 19 más 1. ¿Ya? 19 más 1. Vamos a poner acá su índice. Son isoelectrónicos. ¿Se acuerdan que eran isoelectrónicos? Chicos, ¿se acuerdan que era isoelectrónicos, muchachos? ¿Se acuerdan que era isoelectrónico? Muchachos, les estaba preguntando qué cosas son isoelectrónicos. Isoelectrónicos eran elementos que tienen, bueno, tienen que tener, son de elementos diferentes, pero al momento de configurar, tienen la misma configuración electrónica. O sea, tienen los mismos niveles, los mismos subniveles, los mismos orbitales, ¿no? Tienen la misma configuración y obviamente tienen la misma cantidad de electrones. Esos 3 requisitos deben cumplir, no se olviden. Tienen que tener, ¿no?, igual configuración, igual número de electrones y de elementos diferentes tienen que ser. Entonces acá dice, cuando tú ves esta pareja de isoelectrónicos, el que tiene menor Z, esto representa la inversa del Z, el que tiene menor Z, chicos, el que tiene menor Z va a tener más radio. Por eso, este elemento que tiene menor Z, lo voy a poner con rojito, ¿no?, tiene el mayor radio. Y este elemento que tiene el mayor Z, voy a poner con rojito, tiene el menor radio, cuando sean los electrones. ¿Ah? Y esto es con respecto a la parte. La energía de ionización también es muy importante, muchachos, la energía de ionización. ¿Qué es para nosotros la energía de ionización? Es la energía que un átomo en estado gaseoso absorbe. Esta propiedad se mide en átomos aislados. Tienen que estar en estado gaseoso. ¿Okay? Tienen que ser átomos aislados en estado gaseoso. Tú le das una energía a ese átomo y le arrancas un electrón en su estado basal o fundamental. Le arrancas un electrón en su estado basal o fundamental. ¿Sí? Muy bien. Entonces es el átomo en estado gaseoso que le das una energía, ¿no?, y le arrancas un electrón en su estado basal o fundamental o neutro. Y cuando a un átomo tú le quitas electrones, ¿qué lo conviertes? En cationes. Pues acuérdate, cuando un átomo neutro pierde electrones, se convierte en catión. Así que esta propiedad de energía de ionización, o también llamado potencial de ionización, muchachos, ¿no?, es una propiedad que sirve para formar cationes. Se explica la formación de cationes. Mírenme, acá por ejemplo tenemos el litio. Acá tenemos el litio. ¿Cuánto de energía le das al litio para que elimine su electrón? ¿No? 520. Sodio, 495. Flúor, 1600. Cloro, 1200. Oye, mira, acá hay una diferencia entre este grupo de elementos, me refiero al litio y al sodio. Y este otro grupo de elementos me refiero al flúor y al cloro. Porque el flúor y el cloro son no metales, fíjate. Y el litio y el sodio son metales, pero mira, cuando tú quieres desalojar, arrancar su primer electrón de su fase gaseosa, ¿cuánto de energía utilizas para arrancar el primer electrón del flúor y del cloro? A ver, dime, ¿cuánto de energía tú necesitas absorber para arrancar el primer electrón del flúor? ¿Cuánto de energía? A ver, tú, 1200, 1500. ¿Y cuánto se necesita solamente para arrancar de estos metales? ¿Cuánto? Solamente 500 y solamente 400. O sea, prácticamente solamente estamos hablando casi de la tercera parte. ¿Sí? Y por eso los metales tienen baja energía de ionización y los no metales tienen alta. Así que aumenta de izquierda a derecha. Aumenta de izquierda a derecha. Los metales tienen baja, los no metales tienen alta y aumenta de izquierda a derecha. Ahí está. Y en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. ¿Sí? De abajo hacia arriba. Observación. Un átomo no solamente tiene una energía de ionización. Tú puedes arrancarle a un mismo átomo 2 o puedes arrancarle 3. ¿Qué pasa con esas energías cuando le arrancas el primero, el segundo y el tercero? ¿Qué pasará con esas energías? Lo que pasa con esas energías, obviamente, es que van aumentando. Mira acá. Mira, observa. Para arrancarle el primer electrón del litio, mira, 520. Pero para arrancarle ya el segundo electrón, mira, ve,
Mire, el segundo electrón, muchachos, 7000. Para arrancarle el tercero, observa el tercero, mira. Observa el tercero, ¿no? Observa el tercero, ¿no? Para arrancarle el tercero, muchachos, mira, ¿cuánto hay que arrancarle? 11.000, ¿ves, muchachos? 11.000. ¿Me dejo entender o no? Ah, mira, ¿ves? 11.000. ¿Sí? Muy bien. Acá. A ver, para arrancarle a primero, 1680. Para arrancarle el segundo, 3700. Mira. Y para arrancarle el tercero del mismo otro, mira, 6.000. Pero va aumentando, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí hay una relación que no se puede olvidar para su examen de admisión, ¿verdad? Que cuando se arranca el primero es menor energía, el segundo es mayor y el tercero es el mayor de todos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice acá bien claro que normalmente a condiciones ambientales se pueden arrancar 3, normalmente, normal. Pero si quieres arrancarle 4 o 5, requieres otras condiciones, otra presión, otra temperatura. Allá no ocurre condiciones normales. ¿Ya? Bien. La electroafinidad, muchachos, es la tercera propiedad que vamos a estudiar el día de hoy. La electroafinidad es muy parecida, no he dicho que es igual, es parecida, estoy diciendo, a la energía de iniciación. ¿En qué sentido? También es en un átomo aislado, o sea, también tiene que estar en un estado gaseoso. Acá no le vas a arrancar un electrón, le vas a dar un electrón. Hay la energía involucrada en el proceso mediante el cual un átomo neutro en fase gaseosa acepta un electrón. Acepta. Generalmente, la primera afinidad electrónica es exotérmica, o sea, cuando acepta el primer electrón, el átomo en fase gaseosa, para convertirse en anión, libera energía, pero ya la segunda electrón que acepta, el tercer electrón que acepta, ya es endotérmica, ya absorbe, ¿no? Como acá está. Caso general, ¿ves? Acá estamos el átomo L en estado gaseoso, ahí está ganando su primer electrón, ahí está ganando su primer electrón, ¿no? Y está liberando energía, ¿ves? Está liberando energía. Casi siempre ocurre eso, casi siempre ocurre eso, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿ves? El oxígeno está ganando su primer electrón y está ganando esta energía. ¿Ya? Está ganando dicha energía. Pero ya, ¿no? Acá también está aceptando, mira, ya es negativo, ya ganó uno y está ganando su segundo electrón. Y acá, mira, ya está absorbiendo energía. Cuando la energía está en el lado izquierdo de la ecuación, mira, está la flechita que define el lado derecho izquierdo, está en el lado izquierdo de la ecuación, ya está absorbiendo energía. ¿Estamos de acuerdo? Como en este ejemplo, ya el O es menos 1. Está ganando su segundo electrón. Entonces ya tengo que darle 870 de energía. ¿Eso se va a cumplir en la mayoría de los átomos? En la mayoría. Profe, habrá algunos donde todos son endotérmicos. Los del 2A, todos son endotérmicos. Los del 8A, todos son endotérmicos. Pero generalmente, si te preguntan en el examen, generalmente el primero libera y el segundo absorbe cuando ganan electrones y se convierten en aniones. ¿Cómo varía la afinidad electrónica, muchachos? De la misma manera que la energía de ionización. Aumenta de izquierda a derecha, o sea, los de la derecha son muy energéticos, ¿estamos de acuerdo? Y los de la izquierda son menos energéticos, aumenta de abajo hacia arriba. Pero ten mucho cuidado, ¿eh? Acá es que los más energéticos son fáciles de ganar electrones, y los que liberan poquita energía es difícil. En cambio, en energía de ionización, mientras más energía necesitas, es difícil arrancar su electrón. Mientras menos energía necesita, es más fácil arrancar el electrón. Ten mucho cuidado. En energía de ionización, mientras más alta sea su energía, es más difícil arrancar el electrón. Y mientras más baja sea la energía de ionización, es más fácil. Pero en afinidad es al revés. En afinidad, mientras más baja su energía, es más difícil que gane electrones. Y mientras más energía libera, es más fácil que gane electrones. ¿Ya? Muy bien, los elementos, dice, los elementos con afinidad electrónica muy negativas, altas, ganan con facilidad electrones, ¿ves? Te lo dije. El proceso de ganancia de un electrón es endotérmico en el caso de los gases nobles y los del grupo 2A. Te lo dije, son endotérmicos siempre grupo 2A y 8A. El elemento que presenta mayor afinidad electrónica no son los gases nobles, solamente son el cloro. Los gases nobles sí son los más altos en energía de ionización, no te olvides, ¿ya? Los gases nobles sí son los más altos en energía de ionización, siempre van a ser los más altos.
Cuarta propiedad, muchachos, la llamada electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad fundamental. ¿Por qué? Porque te explica la formación de un enlace. Para medir o para que exista electronegatividad, el átomo no puede estar aislado. El átomo tiene que estar unido o bien cerquita a otro elemento. Si no está unido a otro átomo, ya sea del mismo elemento o otro, no va a haber electronegatividad. Con nitrógeno. Y hay veces el neón llega a tener 4,4, pero en otras condiciones. A condiciones ambientales, los gases nobles no tienen electronegatividad, pero pueden llegar a tener otras condiciones, sí. Entonces, si los de la derecha tienen más electronegatividad que son los no metales, ¿cómo varía en un periodo? De izquierda a derecha. ¿Y cómo aumenta en un grupo? De abajo hacia arriba. Estas tres últimas propiedades que hemos visto, energía de ionización, afinidad y electronegatividad, varían de la misma manera, de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. No te olvides, las tres comienzan con vocales. E de electronegatividad, E de energía de ionización y A de afinidad electrónica. No tiene pierde ese examen. ¿Ya? Y el estado de oxidación. El estado de oxidación, o también llamado carga aparente, o carga momentánea, si quieres llamarlo así, ¿no? Son las carguitas que tienen los átomos al formar un enlace, al combinarse. Pueden ser números positivos o negativos. Pero si hablamos de tabla periódica, podemos hallar en los elementos representativos nada más, solo en los representativos, podemos hallar el estado máximo. Y el estado máximo de su estado de oxidación es el grupo en donde está. Por ejemplo, litio, sodio, potasio están en el 1A, su estado máximo es +1. Calcio, magnesio, estroncio, está en el grupo 2A, su máximo estado es +2. Boro, aluminio, galio, indio está en el 3A, su estado máximo es +3. Carbono, silicio, germanio está en el 4A, su estado de oxidación es máximo. Nitrógeno, fósforo, arsénico están en el 5A, su estado máximo es +5. Selenio, azufre, teluro están en el 6A, su estado máximo es +6. El oxígeno no tiene +6, nunca va a tener +6 porque es uno de los más electronegativos. Por eso dice 6 oxígeno. En el 7A, no lo consideres al flúor, sino cloro, bromo, yodo, ellos sí tienen máximo +7. ¿Por qué? Porque el flúor no tiene carga positiva, es el más electronegativo. ¿Y cómo hallamos el estado mínimo de esos elementos representativos? Son solamente de los elementos representativos. El estado de oxidación mínimo es el grupo en donde está ese elemento -8. Por ejemplo, si es el carbono está en el 4A, y 4 menos 8 es -4. Si está el nitrógeno, que está en el 5A, 5 menos 8 es -3. Si es el azufre, 6 menos 8 es -2. Si es el cloro, que está en el 7, 7 menos 8 es 1. No se cumple para lo del 1A, 2A y 3A. ¿Por qué no para ellos? Porque ellos son metales, y los metales no tienen carga negativa, solamente tienen carga positiva. ¿Ves? Azufre, mira acá. Azufre, grupo 6A. Si está en el 6A, su estado máximo es +6. Y si quieres el mínimo, muchachos, el mínimo sería 6 menos 8 es -2. ¿Sí? Muy bien. Así culminamos, chicos. Así hemos culminado, muchachos, ¿no? Así culminamos, obviamente, este tema de tabla periódica. Espero que les haya gustado y cuídense un montón.